Congresista Cerrón Rojas. Congresista Chirino Venegas. Congresista Cruz Mavani. Congresista Doroteo Carbajo. Congresista García. Congresista Luque Ibarra. Congresista Morante Figari. Congresista Moyano Delgado. Presente. Gracias, congresista. Congresista Moyante Barrios. Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, presente. Gracias, congresista. Congresista Ventura Ángel. Segundo llamado. Congresista Miguel García. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Chirino Venegas. Congresista En Comisión de Justicia. Congresista Guerra García, por favor, presente. Congresista Doroteo Carbajo. Se consigna, congresista. Gracias. Morante Figari, presente, por favor. Se consigna, congresista. Congresista Guerra García. Guerra García, presente. Se consigna, congresista. Congresista Luque Ibarra. Congresista Moyante Barrios. Congresista Salguana Cavides. Congresista Ventura Ángel. Presidente, se encuentran presentes 8 congresistas. El quórum reglamentario para la presente sesión son de 8 congresistas, por lo que contamos el quórum reglamentario. Tenemos 4 licencias. Gracias, señor secretario técnico. Continuamos entonces con el código, con el quórum reglamentario. Damos inicio a nuestra quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos. Para el día de hoy tenemos en orden del día la invitación a representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Relaciones Exteriores también, y representantes de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. El ministro de Justicia ha delegado la participación del doctor Carlos Luis Quispe Astoquía, director general de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, y a la doctora Liz Cornejo Ortega, que también nos acompaña el día de hoy. Por su parte, por el lado del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos acompañan los señores, la señora consejera del Servicio Diplomático de la República, Yanina Astolfi Repeto, jefa de la Oficina de Desarrollo Internacional Público, el doctor Pablo César Rosales Zamora, especialista de la Oficina de Desarrollo Internacional Público, el doctor Elmer López Chirinos, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial, y la doctora Ana María Estrada Pablo, especialista de la Oficina de Cooperación Judicial. Por parte de los registros públicos, el doctor Luis Ernesto Longaray Chau, superintendente nacional, ha designado la representación al doctor Max Panay Cuya, subdirector de normativa, y al doctor Rafael Pantoja Barbosa, de los registros públicos, que también nos acompaña. Le damos la bienvenida
a la sesión y les agradecemos por venir a acompañarnos. La materia que nos ocupa el día de hoy es la presentación, debate y apreciación del libro 9, Registros Públicos, y libro 10, Derecho Internacional Privado, del anteproyecto del Código Civil, trabajo propuesto por el grupo de trabajo creado mediante resolución ministerial 300-2016-YUS. Se ofrece la palabra a los... Sí, señor secretario técnico. Sí, señor presidente, para dar cuenta de la presencia y consignación de asistencia de los congresistas Alba Prieto, congresista Chirinos Venegas, congresista Cruz Mamani, que se encuentran en plataforma. Bien, le damos la bienvenida a nuestros colegas congresistas que se suman a la reunión. Continuamos entonces. Le damos la palabra brevemente a los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que nos hagan una presentación. El doctor Luis Quispe. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo, extensivo saludo a los miembros congresistas integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. El Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Registros Públicos, como sector, nos presentamos ante esta comisión a efecto de dar cuenta del trabajo realizado por la comisión, grupo de trabajo para el proyecto de reforma del Código Civil, para lo cual, señor presidente, solicito se le concede el uso de la palabra a los doctores Rafael Pantoja y Max Panay para que den cuenta sobre el libro 9 Registros Públicos, y a la doctora Liz Cornejo para que dé cuenta sobre el libro de Derecho Internacional Privado. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Luis Quispe. Efectivamente, entonces le damos la palabra al doctor Max Panay para que nos dé sus alcances y apreciaciones respecto al libro 9 del anteproyecto del Código Civil referido a los registros públicos. Doctor Max, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, muy buenas tardes, señor presidente Américo Gonza, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y por su intermedio a todos los congresistas que forman parte de esta comisión. Mi nombre es Rafael Pantoja Barbosa, soy asesor. En primer término, saludo de nuestro superintendente nacional, el doctor Luis Longaray Chang. Nos han convocado para comentar el anteproyecto de este cuerpo normativo tan importante para regular las relaciones jurídicas en el país, como es nuestro Código Civil, ¿no? Que es el derecho madre. En el caso de la SUNAR, nos corresponde comentar el libro 9 del anteproyecto. Voy a referir básicamente a un artículo que regula el registro de propiedad inmueble, en específico el registro de predio, que es sobre el artículo 2018, ¿no? En el anteproyecto se establece que la primera inscripción de dominio de un predio, ¿no? Es decir, un predio que no está en el registro, que no se encuentra inscrito, para que acceda al registro, se realiza en mérito a un acto administrativo emitido por la entidad competente o con la exhibición de títulos públicos ininterrumpidos por 10 años. Queremos comentar que en este caso se está variando respecto al plazo para exhibir un título público para inmatricular un predio, porque en el código vigente es de 5 años y se está ampliando a 10 años. Ahora, según los comentarios del anteproyecto, se sustenta que se está concordando con el plazo extraordinario de prescripción, que es 10 años, ¿no? Cambiando la disposición vigente, ¿no? Ahora, por un tema de dar estabilidad a los títulos y por seguridad, creemos que sí, esta ampliación de plazo es prudente y es conveniente,
porque en la práctica, especialmente en las décadas anteriores, cuando todavía no existían algunos mecanismos, se lograban inscribir con escrituras imperfectas, por ejemplo, de los jueces, o escrituras otorgadas con los jueces de paz con 5 años, y eran escrituras fraudulentas porque eran hechas con fecha trazada por los 5 años. Creo que si se alargan, que sean 10 años, va a tener mayor estabilidad y seguridad en los documentos que accedan al registro, ¿no? Lo que sí sería importante que en esta disposición se agregue que conjuntamente con los documentos que acreditan la titularidad del predio, se presenten la información técnica, la información gráfica. Tiene que ir con los planos en coordenadas UTM para que se ubique en el espacio y no sea solamente el documento que acredita la titularidad. Sería conveniente que se agregue en este artículo que va aparejada a la documentación, que sería un instrumento público o acto administrativo con la documentación técnica, ¿no? Que sería el plano perimétrico, el polígono y la memoria descriptiva. Y asimismo, este artículo mejora la sistemática y establece que también se puede inmatricular en mérito a título supletorio, prescripción adquisitiva o saneamiento judicial o notarial, ¿no? Conforme a la ley de la materia. Y eso también porque especialmente en predios urbanos, los notarios tienen competencia para hacer prescripciones o títulos supletorios, ¿no? Y en el caso de la titulación masiva que hace también el Estado a través del Ministerio de Agricultura o los gobiernos regionales y también el organismo de formalización de la propiedad informal como es COFOPRI, ¿no? Creo que se mejora la sistemática respecto, esto sería el comentario respecto a la propuesta del artículo 2018. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor Max Panay, su director de normativa de la Dirección Técnica Registral, para que continúe con los demás artículos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias, doctor Max. Le damos la palabra al doctor Panay, ¿no? Sí, adelante, doctor. Sí. Primero con el doctor Pantoja, ahora voy a continuar. Buenas tardes nuevamente a todos. A continuación, en relación a los comentarios del libro de registros públicos, encontramos el registro de personas jurídicas. Voy a mencionar de manera conjunta el artículo 2026 y el artículo 2027, puesto que están relacionados conforme a la propuesta del anteproyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Veamos primeramente. En el registro de personas jurídicas, en el artículo 2026 del Código Civil vigente, hace referencia a lo siguiente, que se inscriben las comunidades campesinas, nativas, cooperativas, empresas de propiedad social y demás personas jurídicas regidas por leyes especiales que efectúan solicitud extra, ¿no? Básicamente es una relación pequeña, corta, sobre las personas que van a acceder a este registro. A continuación, en el artículo 2027, habla específicamente ya del libro de empresas de derecho público, en donde señalan cuáles son los actos inscribibles. ¿Qué es lo que hace en el anteproyecto? En el artículo 2026 es sustituido totalmente a efectos de generar unos datos adicionales sobre otras personas jurídicas que pueden acceder al registro de personas jurídicas. ¿Cuáles son? Agregan a las empresas individuales de responsabilidad limitada, rondas campesinas, organizaciones sociales y demás, nuevamente concluir, y demás personas jurídicas. Y ahí viene un poco la tingencia. Y demás personas jurídicas que se inscriben en el registro de personas jurídicas reguladas por leyes especiales. Al parecer, la intención en el anteproyecto es tratar de generar dos grandes rubros o sitios o espacios donde entender o ubicar a las personas jurídicas. Aquellas que están reguladas por leyes especiales y las que no lo están. Al parecer, las que no estarían por leyes especiales estarían enunciadas en el 2026, que hago mención: cooperativas, empresas de propiedad social, empresas de derecho público, EIRLs, rondas campesinas y organizaciones sociales de base. Sin embargo, el escenario y el ámbito de aplicación es mucho mayor. El propio Código Civil vigente en el artículo 2024 hace referencia a los libros de personas jurídicas que pueden acceder a dicho registro, como las asociaciones, fundaciones, comités, sociedades civiles,
comunidades campesinas, cooperativas, como ya hemos mencionado. Por su parte, la Ley General de Sociedades también establece una serie de tipos societarios que tienen acceso al registro de personas jurídicas, con lo cual la pretensión en comentarios de estos dos artículos es que debíamos reevaluarlo a efectos de entender cuál va a ser la mecánica o la forma de distribución de este gran registro de personas jurídicas, entender si vamos a dividirlo en dos escenarios, uno para las personas jurídicas que tienen una regulación en el Código Civil y otro gran espacio para las personas jurídicas que no están reguladas en el Código Civil, y de esa manera podríamos entender la referencia a leyes especiales, ¿no? Porque lo que no estaría en el Código Civil, bajo este criterio que estoy planteando, serían todas las demás personas jurídicas creadas por leyes, obviamente especiales, que les crea la personalidad jurídica y evidentemente el acceso al registro, su inscripción para lograr esta personalidad. Entonces es importante hacer una revisión del artículo 2026 y 2027, puesto que la redacción actual del anteproyecto no resultaría del todo clara para poder entender cuál ha sido la visión y el objetivo por el cual llegar a esta nueva regulación. También es importante hacer referencia a que en el Código Civil de 1984, vigente, hace referencia a dentro de este registro de personas jurídicas están conformados los siguientes libros. En la actualidad, en realidad son registros, ¿no? También conformados de acuerdo a la regulación de nuestra ley de creación de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la ley 26366, establece que dentro del registro de personas jurídicas están conformadas a través por el registro de asociaciones, de sociedades y una serie más de personas jurídicas que tienen sus propios registros especiales. La idea es poder hacer una adecuada clasificación o separación, si es la pretensión, para poder comprender de manera razonable todos los escenarios vinculados a las personas jurídicas que tienen acceso a estos registros, así como sus actos inscribibles. Razón por la cual también el artículo 2027, que en la propuesta lo deriva el artículo 2025, que básicamente es vinculado a los actos inscribibles. Por el contrario, debe haber un detalle mejor desarrollado sobre los actos inscribibles de toda persona jurídica, lo que consiste en su constitución, sus actos de modificación vinculados a la organización y de representación para efectos de interacción con los demás terceros o ciudadanos. Esto es en relación al artículo 26 y 27 del Código Civil en la propuesta del anteproyecto. En el artículo 28, si bien el anteproyecto no lo menciona, me parece que es oportuno ponerlo en mesa para considerar una actualización. ¿En qué sentido? El artículo 28 de nuestro Código Civil actualmente menciona lo siguiente: no se requiere otorgamiento de escritura pública para la inscripción del nombramiento de representantes, mandatarios y otorgamiento de poderes. Para su inscripción, que es la parte estrictamente procedimental del registro, basta la presentación de la copia notarialmente certificada de la parte pertinente del acta en la que consta el respectivo cargo. Efectivamente, a nivel del marco del Código Civil hace referencia a la copia notarialmente certificada. Los marcos, las disposiciones normativas posteriores hacen también referencia a otras posibilidades, no solo el notario. También puede intervenir el juez de paz o el fedatario institucional de la SUNAR para tener esta fe de poder certificar, con lo cual sería importante también reconocerlo a nivel del Código Civil para tenerla uniformizado y ser predecibles para todos los ciudadanos sobre los alcances de la formalidad de la documentación que va a acceder al registro. Entonces, en relación al artículo 2028, que no está en el anteproyecto, pero es importante también tenerlo en consideración. En el artículo 2029, inciso A, que sí forma parte del anteproyecto, hace referencia a la inscripción de personas jurídicas constituidas en el extranjero. En relación al anteproyecto y esta propuesta, básicamente se centra en mejorar la redacción porque hace referencia a lo siguiente: las personas jurídicas constituidas en el extranjero se inscriben en el registro correspondiente. En realidad lo que se inscribe es el reconocimiento de esa persona jurídica porque ya tiene una existencia en el extranjero, y lo que va a suceder es que en el país, en el Perú, se le va a reconocer aquella existencia. Entonces, la idea es, dentro de la propuesta, es incorporar o precisar que el acto inscribible en realidad es el reconocimiento de esta persona jurídica constituida en el extranjero. Vamos ahora al registro personal. En cuanto al registro personal, el anteproyecto hace referencia al artículo 2030, actos y resoluciones inscribibles.
En esta parte entendemos que la propuesta del anteproyecto es anterior a las últimas modificaciones que se han referido con relación a los apoyos de salvaguardia, con lo cual es imperioso tener una actualización en la redacción del anteproyecto vinculado al artículo 2030. Por ejemplo, hace referencia a un régimen de asistencia que no tiene una regulación en las leyes vinculadas a los apoyos de salvaguardias. Entonces es importante entender qué cosa vamos a darle contenido al régimen de asistencia, o a lo mejor, entiendo que es la propuesta, poder sustituirla o adaptarla a la legislación que ya tenemos vinculada al apoyo de salvaguardia. Entonces hay que volver a mirar el 2030, el artículo 2030, bajo las premisas de las últimas modificaciones normativas. También, para poner un ejemplo, en el numeral 1, atendiendo a la normativa vigente sobre las personas con discapacidad, es recomendable modificar su redacción, ¿no? A efectos de poner el tema de, se propone que la resolución de designación o reconocimiento de apoyo y salvaguardias, en reemplazo a esta referencia sobre las resoluciones en que se limita la capacidad de ejercicio de las personas, que, como hemos estado comentando, de acuerdo a la normativa actual, ya no se puede hablar o mencionar sobre límites de capacidad de ejercicio, ¿sí? Sino sobre ayudas y apoyos y salvaguardias. De la misma manera, o de manera similar, en el numeral 2, también es importante agregar actos inscribibles que se dan en la práctica y que tienen acogida registral. El nombramiento del curador por las causas de ausencia o desaparición. En el numeral 3 también es importante agregar dentro de los actos inscribibles a la suspensión, restitución de la potestad, precisar los alcances del objeto de régimen de asistencia, que es lo que hago referencia, que en realidad la idea, entiendo, sería sustituirlo o adaptarlo a la normativa vigente. También, y finalmente, con relación al numeral 10 de este artículo 2030, es agregar el cese de la unión de hecho, así como la separación de patrimonio y la sustitución del mismo, vinculados a la unión de hecho, que también ha tenido acogida registral sobre la base de resoluciones del Tribunal Registral. En el artículo 2033, el anteproyecto regula la competencia nacional del registro personal. Efectivamente, en la actualidad, ya sin la modificación propuesta por el anteproyecto, ya existe una competencia, existe un índice nacional, de registro personal, lo cual nos va a ayudar bastante para esta determinación de competencia que está en la propuesta del anteproyecto. El anteproyecto hace el siguiente enunciado: el registro personal es de competencia nacional, requiriéndose su inscripción en una sola oficina registral. Se presume que la oficina registral competente es la del domicilio de la persona, salvo disposición diferente de las normas específicas que regulan el acto inscribible. Y acá la propuesta es modificarla. ¿En qué sentido? Teniendo ya un registro, teniendo un índice en el registro personal, y ese índice es nacional, la forma de obtener la información ya no se restringe a las zonas registrales, a una oficina, a una determinada delimitación territorial dentro del Perú. Es nacional, es total. Eso permite que yo pueda hacer la inscripción en realidad en cualquier oficina, y el resultado de esa inscripción realizada en cualquier oficina va a tener una publicidad nacional. Voy a poder obtener la información a nivel nacional. Desde ese punto de vista, en realidad la determinación como criterio del domicilio de la persona, entendido como el domicilio habitual, y además con la tingencia que podría existir más de un domicilio habitual, válidamente lo reconoce el Código Civil, ya no sería necesario seguir cerrándonos a un criterio de domicilio de la persona, sino podríamos optar por la oficina registral indicada por el administrado, dejar a la libertad del ciudadano, del administrado, escoger en qué oficina va a realizar o va a solicitar la inscripción, y una vez que se realice la inscripción, esta va a poder ser consultada a nivel nacional. De esa manera evitamos también conflictos con relación a la determinación de cuál es el domicilio habitual, más aún si pudiera existir más de uno, y evitarnos eventuales litigios vinculados a la competencia, ¿no? Que en realidad no era el domicilio habitual, era otro, también tenía un segundo domicilio. De esta manera, colocando una regla más general y sencilla, que es la oficina registral indicada por el administrado, va a ser suficiente para determinar y desencadenar todos los efectos de una inscripción en los registros públicos. Eso es en relación al artículo 2033. Vamos al registro de mandatos y poderes.
En el registro de mandatos y poderes se propone la modificación en el anteproyecto. La propuesta la tiene en el artículo 2036, registro de mandatos y poderes. Ahí se hace referencia a que se inscriben en este registro el mandato con representación, el poder genérico o específico, así como su modificación, sustitución, delegación, revocatoria o extinción y el pacto de revocabilidad y su plazo cuando corresponda. Efectivamente, en la propuesta del anteproyecto, en el artículo 2036, ya está eliminándose que pueda inscribirse un mandato sin representación. Entonces, aquellos actos jurídicos, sea el contrato de mandato o el acto jurídico de poder, que involucren representación, tendrán válidamente su acceso al registro para poder desencadenar los efectos de publicidad y buena fe o fe pública en la contratación, sobre la base de la información que aparece en estos registros. Lo que se propone es agregar el tema de la renuncia al poder y a la delegación, así como la sustitución o reasunción de poder, que son situaciones o escenarios que también se presentan en la práctica y que no se encuentran reconocidos expresamente. La idea es poder también incorporar estos actos dentro del articulado del artículo 2036. En cuanto al artículo 2037, tenemos la competencia nacional del registro de mandatos y poderes, ¿no? En este caso, hace referencia a que el registro de mandatos y poderes es de competencia nacional, requiriéndose su inscripción en una sola oficina registral. Efectivamente, esa es una propuesta, a diferencia que en el registro personal sí tenemos ya un índice nacional desde el año 2013-2014, en el registro de mandatos y poderes no tenemos un índice nacional, entonces hay un trabajo informático que desarrollar para poder dar viabilidad y práctica a la propuesta del anteproyecto. Entonces, acá hay un trabajo de desarrollo que se debe realizar a efecto de poder tener un registro de mandatos y poderes con competencia nacional, que ello involucra un índice nacional, y poder obtener la regla que está indicada, que basta la inscripción en una sola oficina registral. Por ello, se recomienda para el artículo 2037, de ser posible, una vacatio legis, un tiempo prudencial que podamos evaluar a través de la SUNAR, el tiempo que sería necesario para poder realizar las implementaciones necesarias y su implementación. Con el artículo 2038 tenemos la regulación sobre la inoponibilidad y buena fe del tercero. Es una propuesta del anteproyecto indicando que el tercero de buena fe y a título oneroso ha contratado sobre la base del mandato o poder inscrito y vigente en cualquier oficina registral, no le es oponible la modificación, sustitución, delegación, revocatoria o extinción del mandato o poder no inscrito. Esta disposición también es aplicable cuando se contrata con los representantes que aparecen inscritos y vigentes en los registros que conforman el registro de personas jurídicas. Acá es interesante porque en la propuesta, en el anteproyecto, regula la inoponibilidad y buena fe, de acuerdo al epígrafe que hacía referencia, pero está en la parte del libro o del registro, para hablar correctamente, de mandatos y poderes. Sin embargo, el artículo 2038 del proyecto numeral 2 hace referencia a que esta misma regla sustantiva es aplicable a los registros que conforman el registro de personas jurídicas, por lo tanto no pertenece al registro de mandatos y poderes. En consecuencia, la recomendación sería crear un artículo 2029b para que esta regla de inoponibilidad y buena fe se ubique en el título 3 del registro de personas jurídicas, por técnica legislativa. Vamos ahora al registro de testamentos. En el registro de testamentos tenemos el artículo 2039. El artículo 2039 hace referencia a los actos inscribibles en el registro de testamentos. En el anteproyecto hace un desarrollo también con relación a este mismo registro, básicamente los aportes o recomendaciones para presentarlas en la sesión estarían vinculados al numeral 1. ¿Qué dice el numeral 1? En estos registros de testamentos y de sucesiones intestadas se inscriben el testamento previa protocolización en su caso, así como su ampliación, modificación y revocación. La inscripción del contenido de estos actos será pública solo después de la muerte del testador. Sobre este numeral 1 habría que precisar el significado del término ampliación, no como extensión, sino como apertura del contenido. Efectivamente, si uno hace una lectura de este inciso, numeral 1 del artículo 2039 del proyecto, haría pensar como la referencia a la ampliación o modificación o revocación como sinónimos, ampliación o modificación, cuando en realidad
la ampliación es un escenario que ocurre a la muerte del testador y lo que implica es publicitar el testamento. Antes que fallezca el testador no existe ampliación del contenido del testamento. Entonces sería importante mejorar la redacción en el numeral 1, a efecto de poder hacer esta distinción que hacemos comentario. Sobre el numeral 5 hace referencia a la aceptación y la renuncia de la herencia y, en su caso, del legado. Aquí también sería importante mejorar la redacción en ese numeral 5, puesto sería pensar, podría interpretarse que estamos haciendo indicación a la aceptación de la herencia, y en realidad eso no es una situación que pueda entenderse dentro del marco del Código Civil. En realidad lo que existe, o podría existir, es la aceptación del legado, pero no la aceptación de la herencia. Con lo cual, la redacción de este numeral 5 para evitar confusiones, sería importante poder revisarla nuevamente. En el artículo 2040 regula el anteproyecto la competencia nacional de los registros de testamentos y sucesiones intestadas. Establece lo siguiente en la propuesta: los registros de testamentos y de sucesiones intestadas son de competencia nacional, requiriéndose su inscripción en una sola oficina registral. Se presume que la oficina registral competente es la del último domicilio del causante o testador, salvo disposición diferente en las normas específicas que regulan el acto inscribible. Sobre esta propuesta, en el artículo 2040, sobre competencia nacional de los registros de testamentos y sucesiones intestadas, traemos muy parecidos o los mismos comentarios que se realizó a la competencia nacional en el registro personal. Primero, efectivamente, en la actualidad ya la SUNARP tiene un índice nacional sobre registro de testamentos y sucesiones intestadas, con lo cual la implementación ya está realizada. Y el segundo comentario, nuevamente, sería el tema del domicilio. Es usual tener discusiones con relación al último domicilio del causante. Entonces, también sería importante eliminar o sustituir esta referencia al domicilio y sus eventuales complejidades a efecto de su determinación, y puede ser reemplazado por un enunciado más práctico y sencillo: considerar la oficina registral en la que el administrado indique. Basta con que mediante el pedido, la solicitud del administrado, en cualquiera de las oficinas que forman parte del Sistema Nacional de los Registros Públicos, solicite la inscripción del testamento o de una sucesión intestada para que este sea el órgano competente, la oficina competente, y pueda realizar la inscripción y de esa manera generar las consecuencias sustantivas del registro, sin necesidad de tener como parte de la evaluación si efectivamente o no era el último domicilio. ¿Por qué el Código Civil de 1984 hace muchas referencias al domicilio? Porque efectivamente en esa oportunidad, en esos años, no había una interconexión. No estaban interconectados. Recuerden que la interconexión a nivel de la SUNARP de los registros se empezó a realizar a partir del año 2003-2004, ¿no? Entonces, frente a la falta de interconexión, al tener las oficinas registrales separadas y no conectadas, en ese sentido hablando, era razonable hacer referencia al domicilio como un criterio importante. Hoy ese escenario, la realidad ha cambiado y es suficiente con que el administrado indique en qué oficina o en qué oficina desea hacerlo para poder recibir la protección registral y la calificación por parte de los registradores, sin ningún inconveniente para terceros y tampoco sin inconvenientes para los propios administrados. En cuanto al artículo 2041 y 2042 del Código Civil vigente, la propuesta del anteproyecto es su derogación, con lo cual estamos conformes. Efectivamente son artículos que ya no están vinculados a una realidad presente y que, conforme hemos conversado o hemos mencionado en los minutos anteriores, ya no sería necesaria su regulación. Por el contrario, pues, se propone una incorporación del artículo 2041 en la lógica del artículo 2029b y 2038 del anteproyecto. ¿A qué me refiero? Tener una suerte de principio sustantivo vinculado a que el que de buena fe y a título oneroso haya contratado con el aparente sucesor o albacea inscrito mantiene su adquisición una vez inscrita su derecho en el registro de bienes, siempre que las causas de inexactitud o invalidez no consten en los registros de testamentos o sucesiones intestadas. Esta no es una regla nueva, está
sustentada en el artículo 51 del Reglamento de Sucesiones. Sin embargo, tratándose de un efecto sustantivo, sería muy importante que pueda ser considerado a nivel de una norma con rango de ley, más aún si fuera dentro del Código Civil en la parte de registros públicos, que es el lugar más apropiado para efectos de tenerlo de manera uniforme y consolidado dentro de los esquemas y propósitos de los registros públicos. Eso sería todo en relación a los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Panay, cuya director de normativa de los registros públicos. Damos el pase a los miembros de la comisión que quieran intervenir. Sí, señor secretario, para que dé cuenta. Sí, señor presidente. Se está consignando la asistencia de los congresistas Cerrón Rojas, Alegría García, Doroteo Carbajo y Juárez Gallegos, para que den acta su asistencia, señor presidente. Cruz Mamani, disculpe, Cruz Mamani también envié por chat, por favor, presente. Está consignado, señor congresista. Si no tenemos participación de los miembros de la comisión, damos pase seguidamente a las apreciaciones por parte de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y empezamos por la consejera del Servicio Diplomático de la República, Yanina Astolfi Repeto. La doctora es jefe de la Oficina de Derecho Internacional Público. Por favor, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señor Américo Gonza. Buenas tardes, señor vicepresidente José María Balcázar, señores congresistas, funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Nos encontramos presentes el día de hoy los funcionarios, nos encontramos presentes el día de hoy, funcionarios de las oficinas de Derecho Internacional Público y de la Oficina de Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo al artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina de Derecho Internacional Público tiene a cargo las siguientes funciones: emitir opinión legal en cuestiones vinculadas al derecho internacional público, emitir opinión respecto de la interpretación y aplicación de las leyes que competen al Ministerio de Relaciones Exteriores en el ámbito internacional, así como también emitir opinión sobre los tratados y otros instrumentos internacionales en los cuales el Estado peruano es parte. Dicho esto, nosotros hemos revisado el articulado propuesto del anteproyecto del libro 10 y hemos ubicado algunos artículos en los cuales, dentro del marco de nuestras competencias, podemos emitir opinión. Estos artículos son los siguientes. El artículo 2046, que hace referencia al domicilio internacional. El artículo 2049A, que hace referencia a normas de aplicación necesaria o inmediata. Y el artículo 2083 sobre filiación matrimonial. Estos tres artículos están vinculados, están dentro de las competencias de la Oficina de Derecho Internacional. Hemos ubicado también un artículo que está enmarcado dentro de la competencia de la Oficina de Cooperación Judicial, que va a tener a cargo, la explicación la va a tener a cargo mi colega Elmer López. Yo quisiera ceder la palabra al doctor Pablo Rosales, que nos acompaña, que es el especialista de la oficina, que va a explicar a detalle cuáles son los alcances de estos tres artículos mencionados. Gracias. Bien, gracias. Le cedemos la palabra al doctor entonces Pablo Rosales para que exponga sobre esos artículos. Tiene la palabra, doctor Rosales.
Muy buenas tardes, señor presidente Américo Gonza, y muy buenas tardes con todos los colegas. Con relación a los artículos comentados, en primer lugar, es pertinente encontrar específicamente cuál es la relación entre derecho internacional público, materia de la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la competencia, y la materia del derecho internacional privado. En específico, en el caso del derecho internacional privado, el objeto que esta disciplina tiene es la llamada así relación privada internacional. Se habla de relación privada internacional en el sentido que vendría a ser aquella interacción de aquellos agentes económicos o también bajo intereses extrapatrimoniales que tienen en su marco una relación internacional. Por lo tanto, vemos aquí dos grandes elementos. Por un lado, que es una relación privada por los intereses particulares y tiene además esa dimensión internacional porque va más allá de las fronteras. Entonces, mientras que en el caso del derecho internacional privado, este derecho se aboca a las instituciones privadas, el derecho internacional público estudia las relaciones que tejen los sujetos de derecho internacional en el marco de la comunidad internacional. Esta precisión es importante puesto que el derecho internacional privado tiene tres tipos de normas. En la doctrina se clasifican como normas etáticas, extraetáticas e interetáticas. Esta precisión, como menciono, es una de alta relevancia a propósito del análisis del libro 10 del Código Civil en materia de derecho internacional privado, puesto que el Código Civil en este libro 10 solo estaría abocado a la primera dimensión, que son las normas etáticas. En ese sentido, como ha señalado también la consejera Yanina Astolfi, nuestra participación está solamente concentrada en 3 artículos particulares. Y en ese sentido, quisiera señalar, en efecto, algunos comentarios o precisiones respecto, en primer lugar, del artículo 2046 referido a domicilio internacional. En la propuesta se ha indicado, y cito, el domicilio internacional se constituye de acuerdo a los conceptos contemplados en la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado. Solo se pierde un domicilio internacional cuando se ha adquirido uno nuevo. Debemos aquí mencionar, en primer lugar, que si recordamos el momento en el cual se instaura el Código Civil de 1984, uno de los temas que no fueron incorporados dentro del marco del Código Civil fue en específico el caso del domicilio internacional, justamente porque generaba fricciones con relación a la definición de domicilio que figura en el Código Civil. En ese sentido, debemos también recordar que la intención perseguida en este caso es entender que la propuesta tendría como finalidad adecuarse al derecho convencional en la materia, haciendo cita o referencia a la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado. De la búsqueda efectuada por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos podido identificar, en efecto, que esta Convención Interamericana fue adoptada el 8 de mayo de 1979, aprobada internamente por Decreto Ley 22953 y con un instrumento de ratificación del 9 de abril de 1980, siendo depositada el 15 de mayo de ese mismo año. El tratado entró en vigor internacional el 14 de junio de 1980. Estos datos son fundamentales para entender que la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado forma parte de la legislación nacional. Es decir, es un tratado que ha sido incorporado dentro del ordenamiento jurídico nacional, motivo por el cual el artículo 2046A, relativo a domicilio internacional, sería coherente con el marco jurídico actual respecto a lo señalado en su desarrollo. De hecho, la revisión precisa de la Convención Interamericana citada señala una serie de posibles domicilios y un orden el cual se seguiría, y habla además esta convención de un derecho uniforme. Por lo tanto, la propuesta a los ojos de este ministerio, particularmente de la Oficina de Derecho Internacional Público, resulta adecuada en tanto que estaría en compatibilidad con el ordenamiento jurídico nacional y también brindaría cierta flexibilidad para que el juzgador civil pueda, en efecto, determinar
el domicilio internacional sin incurrir en una rigidez que impida alcanzar la justicia esperada a nivel del derecho internacional privado. Respecto del artículo 2049A, relativo a las normas de aplicación necesaria o inmediata, la propuesta normativa establece, y creo que vale la pena citarlo, las leyes peruanas de aplicación necesaria en consideración a su objeto y su finalidad serán aplicadas cualquiera que sea el derecho designado por las normas conflictuales nacionales. Puede el tribunal, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones internacionalmente imperativas del derecho de otro Estado con el cual tenga vínculos relevantes. Yo creo que, en efecto, dentro de este párrafo 1 hay allí una observación que hacer con relación a la frase disposiciones internacionalmente imperativas, puesto que puede ser confundida con la noción o el concepto de normas de jus cogens, que es propio del derecho internacional público, concepto que estaría comprendido actualmente bajo el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y que también es materia de estudio por parte de la Comisión de Derecho Internacional. Es importante señalar en ese sentido que las normas de jus cogens son un concepto perteneciente al marco de la comunidad internacional y que en este caso se estaría utilizando una frase, disposiciones internacionalmente imperativas, que podría traer una confusión al momento que el juez aplique estas disposiciones. Creemos en ese sentido que no deben confundirse en específico los planos del derecho internacional privado y del derecho internacional público. En ese sentido, nosotros como Oficina de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores comprendemos que la intención perseguida sería la de no equiparar con estas normas de jus cogens pertenecientes al ordenamiento jurídico internacional, por lo cual sería recomendable que se busque en todo caso una frase a fin de evitar, una nueva frase a fin de evitar alguna interpretación errónea. Se recuerda además que este punto, del cual se señala la posibilidad de aplicar disposiciones internacionalmente imperativas del derecho de otro Estado, podría de cierto modo tener problemas con relación al principio de no intervención, puesto que se deja abierta la posibilidad que el juzgador utilice normas consideradas así, disposiciones internacionalmente imperativas de otro Estado, es decir, legislación extranjera, que prevalecería, generando de cierto modo en esta redacción posibles confusiones y también trayendo consigo algunos problemas de índole propia del derecho internacional. Debemos, por último, en el caso de la Oficina de Derecho Internacional, mencionar que el artículo 2083, filiación matrimonial, que es el último artículo, al menos de la lista correspondiente a esa oficina, que refiere, en efecto, a la filiación matrimonial, hace referencia al interés superior del niño. De este modo, se estaría conjugando el derecho internacional privado con el derecho internacional de los derechos humanos, puesto que el interés superior del niño es una norma, principio, directriz que está presente en el marco del ordenamiento jurídico internacional, particularmente en el caso de varios tratados entre los cuales destaca la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, nosotros vemos positivamente la referencia al interés superior del niño, puesto que también recientemente en los estudios doctrinarios sobre derecho internacional privado cada vez más se evalúa la conveniencia de unir aspectos ligados a la protección de los derechos humanos a través de este tipo de disposiciones, dado que además son los particulares los que se verían beneficiados directamente de la presencia de estas normas. En resumen, estas son entonces las apreciaciones que tiene la Oficina de Derecho Internacional Público, y en ese sentido también doy el pase al doctor Elmer López para que pueda comentar lo relativo a la disposición del exequatur. Bien, muchas gracias, doctor Rosales. Seguidamente, la palabra entonces al doctor Elmer López, él es jefe de la Oficina de Cooperación Judicial. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los señores congresistas presentes, a los señores invitados.
Señor presidente, quiero referirme antes de analizar el artículo en mención a un trabajo que ha hecho la Oficina de Cooperación Judicial en relación a la revisión del Código Procesal Civil. El Ministerio de Justicia hace unos años invitó a varios funcionarios, a varios expertos, a la revisión de un nuevo proyecto de Código Procesal Civil. En tal sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina de Cooperación Judicial, pudo alcanzar un subcapítulo donde se va a legislar sobre la asistencia judicial en materia civil. El Ministerio de Relaciones Exteriores viene, en la actualidad, realizando las labores de autoridad central en materia de cooperación internacional civil. En ese sentido, en esa experiencia, alcanzó como manifiesto un subcapítulo donde ya se legisla o se va a legislar respecto a esta materia. En tal sentido, se ha reglamentado la cooperación judicial en materia civil. La primera recomendación es que justo para el capítulo o el artículo relacionado al exequatur, esta se condiga. Con relación al análisis del proyecto del artículo 2104, la Oficina de Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el alcance de la experiencia que tiene ya en los últimos años realizando la labor de autoridad central, se permite sugerir la no inclusión a la referencia del artículo 2049A, teniendo en consideración que esta norma de aplicación inmediata podría entrar en una situación de conflicto con los requisitos que se mantiene y que sí se hace mención para el reconocimiento de una sentencia extranjera. Asimismo, en ese mismo sentido, respetuosamente también nos permitimos se ponga a consideración suprimir el numeral número 9, que dice que no se hayan evadido artificiosamente las normas conflictuales imperativas normalmente competentes, teniendo en consideración que se está regulando cuál es el procedimiento para un exequatur, y como conocemos, es el reconocimiento de una sentencia extranjera dada dentro del marco legal en otro estado. Entonces, sería incompatible manifestar que el otro estado ha hecho alguna situación que haya entrado en conflicto con esta norma. Asimismo, teniendo en consideración lo mencionado respecto al apoyo que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores en su calidad de autoridad central para la incorporación de este subcapítulo para la cooperación judicial internacional, nos permitimos sugerir que al finalizar este artículo 2104 se haga una indicación en que el reconocimiento de sentencia extranjera también puede hacerse a través de la cooperación judicial. Esto no es nuevo. Esto ya es parte de algunos tratados el cual el Perú ha suscrito y se puede reconocer una sentencia extranjera a través de la cooperación judicial. ¿Qué significa esto en favor de los administrados? Es costo cero y un tiempo mucho menor en el trámite de un reconocimiento de una sentencia extranjera. En ese sentido, creo que alcanzaríamos lo que quiere esta comisión y lo que se desea como funcionario, que es que los administrados encuentren justicia a un menor costo y en un menor tiempo. Muchas gracias al doctor Elmer López por su participación. La doctora Ángela María Estrada tiene la palabra. Muy buenas tardes, señores congresistas, funcionarios todos. Estoy conforme con lo señalado por el doctor Elmer López. Actualmente tenemos ya tratados multilaterales, por ejemplo, el acuerdo de asistencia jurisdiccional en materia civil, laboral, administrativa, con los estados partes del Mercosur y también con la República de Chile y con Bolivia. Y justamente uno de los capítulos, una de las disposiciones
que están reguladas en este instrumento internacional es el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras. Entonces, esto también guarda armonía con lo señalado, ¿no? En esta propuesta de reforma tanto del Código Procesal Civil como también este anteproyecto del Código Civil. Eso es más para, digamos, para algo que agregar. Ya tenemos un instrumento internacional y también tenemos otro instrumento que es el Código de Bustamante, que también regula también el reconocimiento de sentencias extranjeras. Nosotros nuevamente como Oficina de Cooperación Judicial les agradeceríamos, ¿no?, que este anteproyecto pues guarde armonía con esa reforma que actualmente está publicada, ¿no?, en el portal del Ministerio de Justicia, que tiene que ver con la reforma del Código Procesal Civil. Y justamente se encuentra en el artículo 152, el numeral 10, el reconocimiento de sentencias extranjeras. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ángela Estrada por su participación. Está pidiendo la palabra el congresista Alex Paredes. Congresista Paredes, si nos está escuchando, tiene la palabra. Sí, presidente, aunque creo que ya culminó con el saludo correspondiente a los invitados. Yo solamente estaba escuchando con atención porque lastimosamente estábamos en la otra reunión de portavoces y en estos momentos de manera simultánea la sesión de la Comisión de Constitución, cosa que ojalá tenga que reflexionarse para ponerse de acuerdo. Escuchaba yo sobre el rubro de personas jurídicas. Yo solamente una pregunta, si los señores que han hecho la revisión y están haciendo una propuesta en el tema de personas jurídicas, han tenido la participación de los colegios profesionales, porque es poco o nada lo que he escuchado sobre el tema de colegios profesionales que también son personas jurídicas. Si ellos han sido consultados, han sido convocados, han habido mesas de trabajo con ellos, porque en esa especificidad hay bastante relación con ese actuar institucional de los colegios profesionales. Solo era esa mi pregunta, presidente. ¿Para quién era la pregunta? Por la materia, creo que es para los expositores que tienen que ver con registros públicos. Sí, con personas jurídicas, sí. Y creo que ahí SUNAR y me parece el Ministerio de Justicia también han hecho ese trabajo. Quisiera saber si ha habido participación de colegios profesionales. Bien, gracias, congresista Paredes. Los representantes de los registros públicos tienen la palabra. Sí, ya, con registros públicos. Buenas tardes. Básicamente para hacer una acotación vinculada al libro de registros públicos. En la parte del registro de personas jurídicas está perfilado una visión sobre personas jurídicas vinculadas a privados. En el caso de los colegios profesionales, si bien son personas jurídicas, pertenecen al ámbito del derecho público o derecho administrativo. Existen ya disposiciones sobre la regulación de los colegios profesionales, ¿no? No entraría en principio, salvo participación adicional del propio Ministerio de Justicia, de tener una regulación de colegios profesionales dentro del Código Civil, ¿no? Esa sería la precisión que quisiera hacer en cuenta. Bien, muchas gracias. El Ministerio de Justicia, congresista Paredes, bueno, ya respondieron la pregunta a los funcionarios de registros públicos. Está abierta la participación a los miembros de la comisión sobre las exposiciones escuchadas. Bien, entonces yo creo que ya para ir culminando, los representantes del Ministerio de Justicia podrían señalar una apreciación al respecto para ya dar concluida. Entonces tú
Mediante usted, señor presidente. Bueno, ya han comentado los libros los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahora vamos a resaltar que nosotros habíamos encontrado los artículos más importantes en las incorporaciones que está dándose a través de este grupo de trabajo. Y coincidimos con el tema del domicilio, por ejemplo, internacional, ¿no? En el que el grupo de trabajo incorpora este artículo estableciendo que el domicilio internacional va a estar de acuerdo a las convenciones interamericanas. Como ya se mencionó, esta Convención Interamericana sobre el Domicilio de Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, lo que hace es generar normas uniformes que rigen el domicilio de las personas físicas en este derecho, ¿no? En el ámbito del derecho internacional privado, y establece domicilios tanto para personas físicas, incapaces, cónyuges, funcionarios diplomáticos, y como también se mencionó, hay un orden de prelación, ¿no? Incluso, digamos, domicilio de personas físicas, ¿no? Se establece el lugar de residencia habitual, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estas circunstancias, se reputará como domicilio el lugar de simple residencia o, en su defecto, si no hay simple residencia, el lugar donde se encontrare. Entonces, esas normas, como ya, vamos a decir, tienen un ámbito de convenio internacional, como bien dijeron, ya es parte de nuestra normativa nacional, pues facilita y es pertinente que esté citada de manera expresa dentro de lo que es las normas del Código Civil de Derecho Internacional Privado. La otra disposición que también se incorpora es la que está relativa a la calificación, ¿no? En el artículo 2047 que se está incorporando, establece, bueno, el grupo de trabajo considera que el Código Civil actual no prevé expresamente normas que faciliten al juez determinar la ley aplicable cuando las diferentes leyes del conflicto adoptan soluciones diversas. En ese sentido, le da mayor énfasis, dice, ¿no?, a que la calificación del derecho peruano sea a través de la interpretación analógica y comparativa. Lo que establece este artículo es que para determinar la naturaleza jurídica de las relaciones vinculadas con ordenamientos extranjeros se aplicarán las calificaciones del derecho peruano ampliadas mediante la interpretación analógica y comparativa. Y como sabemos, estas interpretaciones, ¿no?, nos permiten, por ejemplo, establecer comparaciones entre las normas de diferentes países, lo que a su vez nos va a permitir establecer también, lograr un mayor entendimiento y aplicación de los conceptos de las normas y leyes, nos va a permitir establecer diferencias, compatibilidades, y a su vez eso también nos va a llevar al siguiente paso, que serían las analogías. Entonces, estos son métodos propios del derecho internacional, ¿no? Y nos puede ayudar a que estas normas pueden ser comparadas, cotejadas, pueden surgir diferencias, ¿no?, que después nos permite diferenciar y acercar y diferenciar estas normas, y a su vez esto nos permitirá los puntos de acuerdo y desacuerdo con las incompatibilidades que existen en esa legislación. Si incorporar esa normativa dentro de la calificación o la interpretación que se podría dar en los casos de derecho internacional privado, también lo consideramos pertinente y estaría dentro de lo que es válido de lo que es la doctrina internacional. Y bueno, también ya se mencionó el tema de lo que son la aplicación necesaria e inmediata, de normas de aplicación necesaria e inmediata, ¿no?, con las precisiones que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Otro punto es también, por ejemplo, los artículos de derecho de los pueblos andinos amazónicos sobre los recursos naturales, ¿no?, que en la propuesta del grupo de trabajo se propone la protección de derechos intelectuales de las comunidades campesinas y amazónicas, y propone lo siguiente, ¿no?, las disposiciones para proteger los derechos de comunidades en las naciones andinas y amazónicas sobre los recursos naturales existentes en sus tierras, los conocimientos tradicionales, la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de recursos y variedades vegetales, tiene carácter de normas de aplicación necesaria. Esto en correlación a lo que también ya se ha mencionado, ¿no?, que está incorporando esto de normas necesarias como parte del marco del Código Civil para Derecho Internacional Privado. También se establece las excepciones de fraude de ley, ¿no? La propuesta normativa propugna la vigencia de normas conflictuales peruanas, sancionando con inaplicabilidad tanto el fraude de ley imperativa nacional como la ley imperativa extranjera, con independencia de la alteración fraudulenta del punto de conexión por parte de los interesados. En ese sentido, se plantea que no se aplicará el derecho material resultante del juego de reglas
de conflicto cuando artificiosamente se hayan evadido las leyes imperativas de la conformidad de las normas de conflicto peruanas, deben regir las relaciones jurídicas internacionales. Y por último, bueno, las normas de variación de derecho aplicable, ¿no?, que también se han considerado, se han incorporado en este libro. Está también la elección de varios derechos aplicables al contrato, ¿no? Por ejemplo, en este último se considera que el Código Civil actual no prevé de manera explícita la elección de diversos derechos aplicables al contrato, omitiendo consagrar una norma que establezca la obligación del juzgador de aplicar armónicamente las diversas leyes que puedan ser competentes para regular una relación privada internacional. En ese sentido, el grupo de trabajo considera adecuado permitir que se escoja más de una ley aplicable a distintas partes del contrato que sean separables de esto, pero sin perjudicar el correcto funcionamiento del entero contrato que queda sujeto a una ley diferente. Entonces, estas normas están llenando vacíos y creo que sí deberían ser consideradas, tal vez con algunas variaciones, pero están llenando vacíos que había en el libro de Derecho Internacional Privado. Eso será todo. Doctor Quispe, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El Ministerio de Justicia a lo largo de estas 4 o 5 sesiones ha venido acompañando en el debate y análisis del trabajo que en su momento hizo el grupo de trabajo con relación al anteproyecto del Código de reforma del Código Civil. De nuestra parte, y en representación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Félix Inocente Chero Medina, ofrecemos esta predisposición para continuar con el análisis y debate en este proyecto de reforma. Muchas gracias. Le damos las gracias a los funcionarios del Ministerio de Justicia, a los funcionarios de los registros públicos, a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores por su valiosa participación y contribución al análisis y propuestas del anteproyecto del Código Civil. Como sabemos, este cuerpo normativo, después de la Constitución, se podría decir que es el segundo en importancia. Muchas gracias por su tiempo y por venir a acompañarnos en este trabajo a la comisión. Creo que entre todos los involucrados vamos a sacar adelante, actualizar. Bueno, el tiempo avanza, creo que las normas deben ir regulando las realidades y ese es el espíritu de la comisión, de los integrantes de la comisión, de tener un producto lo más antes posible y ponerlo a debate y hacerlo una realidad. En ese sentido, el equipo técnico de la comisión, en coordinación con todos los asesores de los integrantes de la Comisión de Justicia, trabajaremos ya el proyecto de ley propiamente dicho para llevar a pleno, a debate, el código al anteproyecto, para, bueno, luego ya sería un código civil. Por otra parte, a los miembros de la Comisión de Justicia, como ustedes han visto en el pleno de ayer, se presentó una problemática respecto a los pescadores por un proyecto de ley que ellos refieren que afecta sus actividades y que penaliza la extracción de los recursos marinos a los pescadores artesanales. Hoy día me han visitado a la comisión los dirigentes de los pescadores del litoral peruano, conjuntamente con otros colegas congresistas que están de una manera con ellos coordinando para solucionar esta problemática, pero también hay otros sectores dentro de los mismos hermanos que se dedican a la pesca, que también hay posiciones encontradas. Y lo mejor sería, como ya se trató en esta reunión, llevar adelante una sesión extraordinaria para elaborar un texto sustitutorio, de tal manera que recoja el sentir de todos los involucrados, porque por un lado tenemos a los hermanos que se dedican a la pesca, que ellos alegan que una ley que nosotros hemos dado hace poco les afecta,
Por otro lado, también tenemos al sector que cuidan y protegen los recursos hidrobiológicos. Entonces, lo bueno sería consensuar. En ese sentido, yo les pido que hagamos un esfuerzo el día lunes. Habíamos quedado primero a las 10 de la mañana, pero no tenemos sala. Darnos un espacio. Nosotros vamos a elaborar en la Comisión de Justicia, juntamente con los involucrados, un texto sustitutorio y lo vamos a socializar el día lunes a las 3 de la tarde a los miembros de la Comisión de Justicia. Creo que es lo correcto. Por eso ayer yo le decía en el Pleno que no podía sustentar un proyecto que no había sido debatido en el seno de la Comisión con todos los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, vamos a darnos un tiempo para solucionar una problemática que en efecto los hermanos que se dedican a la pesca están haciendo protestas a lo largo del litoral peruano. Si no hay más participación de los colegas congresistas, agradecemos la asistencia de nuestros invitados y de todos ustedes, hermanos y hermanas, colegas congresistas de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Luego de agotado el debate del anteproyecto del Código Civil, el próximo viernes empezamos con el debate del anteproyecto del Código Procesal Civil, que también es otro cuerpo normativo muy importante para el ordenamiento jurídico nacional. Si no tenemos más participación, entonces vamos a dar por concluida nuestra sesión, siendo las 16:19 del día 25 de noviembre del año 2022. Se levanta la sesión. Muchas gracias, señores invitados, por su participación y colegas congresistas por participar también en esta sesión que es de mucha valía a nuestro trabajo. Buenas tardes.